Hola amigos de la Eterna Vigilancia, un placer saludarlos. Como habrán visto esta semana pasada, el último viernes, no subimos nuestras entregas semanales habituales, puesto que nos encontrábamos en Lima, en Perú, en ocasión de la novena Cumbre Internacional de la Libertad, denominada Estatismo versus Anarcocapitalismo, organizada por la Sociedad de la Libertad de Perú, en donde, bueno, tuvimos el honor de haber sido invitados. Aprovecho, le mando un gran abrazo a su presidente, a la doctora Rosa María Apaza, quien tuvo la amabilidad de extendernos la invitación. Estuvimos disertando, participando de este congreso que versaba o que tenía como eje un homenaje al profesor Jesús Huerta de Soto. Quien tienen aquí delante es Jesús Huerta de Soto, que es un privilegio tenerlo. Yo creo que he escuchado por allí 30 años sin dar una sola nota. Bienvenido, antes que nada. Muchas gracias. Un placer. Bueno, es doctor en Economía, doctor en Leyes, profesor universitario. Te diría que es uno de los representantes más importantes en el mundo de lo que es, y que escuchamos mucho con la llegada de Javier Milei, o la campaña de la famosa escuela austríaca. Es para el presidente Javier Milei, desde su preparación económica, Milei es un discípulo directo. Quien, bueno, estuvo presente en el Congreso, el profesor Jesús Huerta de Soto, para quienes no lo conocen, es un catedrático español que ha sido, el propio presidente Javier Milei lo ha mencionado como un faro intelectual, académico. Tiene obras de gran enjundia, diría yo, Dinero, crédito bancario, ciclos económicos. Es una obra de excelencia, entre otras tantísimas. Existe la Fundación Jesús Huerta de Soto en España, que se dedica precisamente a, bueno, la difusión y la ampliación de las ideas de la libertad basadas en la tradición del pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía y basadas en el anarcocapitalismo. De modo que fue una instancia muy grata y es un honor para quien habla y para la Asociación de Liberales del Uruguay también haber dicho presentes en dicha instancia. A propósito del profesor Jesús Huerta de Soto, les recomiendo, de hecho estamos dejando el link en pantalla, les recomiendo puedan acceder a sus clases. Hay más de 40 clases muy interesantes que no tienen desperdicio realmente, así que si no las han visto, se las recomiendo que accedan y puedan acceder a mucha información con contenido libertario. Bueno, en dicha ocasión en el Congreso estuvimos exponiendo, dimos una charla cuyo nombre era Una vida sin permiso, ¿no? Bueno, ¿en qué versaba? Bueno, durante siglos nos han contado una historia romántica, ¿no? De que el Estado es el escudo de los débiles, que es la defensa de los que menos tienen, y en realidad es totalmente al contrario, ¿no? Que el Estado somos todos, una frase que es muy recurrente, muy repetitiva, pero si el Estado fuéramos todos, eh, un acto tiránico, cada vez que mandamos preso a un disidente, por ejemplo, estaríamos diciendo que esa persona se mandó presa a sí mismo, o que, llevado al extremo, los judíos asesinados por los nazis en la Alemania nazi, recordemos que los nazis llegan al poder por elecciones libres, se habrían suicidado. Es una locura, claramente no. Hacíamos un poco en el discurso un llamado a la coherencia, ¿no? Es decir, en el 90% de las cosas de nuestra vida tomamos decisiones sin intervención estatal, desde la ropa que elegimos ponernos, desde las amistades que elegimos, los libros que decidimos leer, la pareja que decidimos tener, qué bebida tomar, etcétera, etcétera. Tan solo pedimos que en ese 10% que existe el monopolio de la violencia, es aquello que llamamos gobierno, tan solo en ese 10% decía, nos den un poco de libertad y no se metan. Es llevar al extremo, al mayor extremo posible, la defensa de nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. En el Congreso también estuvimos hablando un poco del chantaje discursivo al que asistimos, ¿no? De que el Estado se encarga de ayudar a los más pobres. Y esto está relacionado con mi último libro, El significado de la caridad, ¿no? Es decir, contrariamente a lo que se piensa, los impuestos, lejos de ser recaudados para ayudar a los que menos tienen, son un atentado contra los que menos tienen, porque destruyen capital, obstaculizan la inversión, obstaculizan el emprendedorismo y eso hace que todos, en términos generales, nos estemos empobreciendo cada vez más, porque el Estado no genera riqueza, consume capital y por lo tanto
Así es como se empobrece cada vez más a las poblaciones. Otra de las cosas que hablábamos en el Congreso es que muchas veces se asocia el libre mercado con la ley de la selva, ¿no? Y es precisamente al revés, asociando el tema de la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Donde el más grande se come al más débil. Bueno, pero eso no es así. Eso pasa en el estatismo realmente. Pensemos lo que pasó con ANCAP. ¿Ah? A ver si no es ley de la selva eso, la fiestita de unos pocos que fundieron una empresa monopólica relacionada con los combustibles, ¿no? Es como dejar te den para administrar el Sahara y lo dejes sin arena al cabo de algunos años, ¿no? Bueno, lo fundieron y después lo mandaron a recapitalizar de prepo, no nos preguntaron si queríamos, y eso se canaliza vía meternos la mano en el bolsillo. O sea que eso sí es la ley de la selva. Por el contrario, decía, en una sociedad abierta, en un mercado abierto, la fortaleza del más fuerte se transmite al más débil. ¿De qué manera? Bueno, a través del aumento de las tasas de capitalización. Todas las invenciones que se generan, las mejoras de calidad de vida para la gente, pensemos cuando se crearon las computadoras portátiles, por ejemplo, terminan beneficiando a la humanidad todavía el aumento de las tasas de capitalización, como decía. Entonces, no es cierto que en un régimen libre, de libre mercado, se perjudica al más débil, porque pensemos en los países más abiertos, en referencia a los más reprimidos, un mismo trabajador haciendo el mismo trabajo, aplicando el mismo conocimiento, las mismas herramientas en el mismo tiempo, gana mucho más en un país libre que en un país con economía reprimida. Eso está asociado a las tasas de capitalización, al stock de capital que hay acumulado en una sociedad, que es lo que hace que la sociedad sea más próspera y los salarios sean más altos. Esa es la única explicación de que haya salarios más altos. Y después también estuvimos hablando de la privatización de la acción penal, algo de lo que hemos hablado en alguna columna anterior también, y la necesidad de quitarle el monopolio a la Fiscalía para el ejercicio de la acción penal, un derecho que le fue arrebatado al ciudadano. Recordemos que, por ejemplo, en términos históricos, hasta no hace mucho, siglo XIX, en Inglaterra, por ejemplo, la acción penal era privada. Solo aquellos delitos que atentaban contra la corona eran perseguidos por esta, que atentaba a la paz del rey, se decía. Pero después era una acción netamente privada. Les recomiendo a quienes les interese el tema dos cosas. Primero, en nuestro canal van a tener una columna sobre el tema. Segundo, tienen dos libros para leer, si les interesa profundizar en el tema: Justicia sin Estado, Unión Editorial, de Bruce Benson, y el libro Las contradicciones del derecho penal, del doctor Ricardo Manuel Rojas, de Unión Editorial también. Están muy interesantes y vale la pena profundizar en ellos. De este congreso me quedo con una anécdota que no tiene que ver con la exposición académica, y sí lo conversado con un chofer de Uber a la salida del aeropuerto, ¿no? Por su acento le pregunté de dónde era, me dijo que era venezolano y me dijo que él venía del futuro para contarnos de lo que pasa con el socialismo, de lo que pasó en Venezuela y de lo que tuvo que hacer para irse de Venezuela, que felizmente se pudo ir y desde el año 2018 estaba en Perú, yéndose con lo opuesto, con una mochilita, desembarcó en Lima y bueno, y se pudo hacer, prosperar. Hoy tiene a su familia felizmente con él, a sus hijos estudiando. Esta es una prueba más de que el socialismo todo lo que toca lo destruye, que es una máquina generadora de pobres y que termina siendo un sistema que yo diría que es un saqueo exitoso, en donde la clase gobernante son ricos. Recordemos que Fidel Castro estaba según la revista Forbes, dentro de las 10 mayores fortunas del mundo, lo mismo Chávez. Gobernantes ricos y habitantes pobres, con cortes de luz que van entre las 4 y las 8 horas por día. En Venezuela, bueno, eso es lo que genera la igualdad, ¿no? La tan mentada igualdad, que es igualar a todos en la pobreza, ¿no? Entonces, en definitiva, hay que preguntarse qué es preferible: vivir en una sociedad desigualmente rica o en una igualitariamente pobre, ¿no? La respuesta cae por su peso, ¿no? Pero me parecía válido contar esta anécdota porque fue muy gráfica. Y bueno, la cantidad de venezolanos que están en Perú también es inmensa, al igual que lo hemos visto a lo largo y ancho del continente. Bueno, 8 millones de personas se estima que emigraron de Venezuela. Imagínense la población de Uruguay, casi que multiplicada por 3, ¿no? A modo de reflexión final,
me parece dejar sobrevolando esta idea. Mientras en Perú se discutió, se celebró este congreso, se discutió el estatismo versus el anarcocapitalismo, acá seguimos discutiendo más Estado, más gasto público, robar el ahorro de los trabajadores. Eso es lo que se está proponiendo con la SAFAP, un robo. No es de sorprender entonces de que nos pase lo que nos pasa, ¿no? Me quedo con esto, es decir, hay que apuntar en la buena dirección, ir hacia otro lado, salir de la maldita coyuntura, tratar de abrir la cabeza, que es como un paracaídas, solo va a funcionar cuando se abra de verdad, y tratar de explorar otras avenidas del conocimiento para poder, como decía, salir de la coyuntura. Así que bueno, ese es el debate. O cambiamos el rumbo o nos seguimos repitiendo en el error. En el final, amigos, es de orden agradecer a los suscriptores del canal, que viene aumentando significativamente, lo cual nos pone muy contentos. Muchas gracias por ello, porque esto a la vez permite que estas ideas tengan un marco de difusión aún mayor y podamos llegar a más gente. Así que es de orden, de corazón, muchas gracias. Los invito también a visitar mi página web, fernandodotti.com, así como también visitar la página oficial de la Asociación de Liberales del Uruguay, alu.com. En mi página web podrán encontrar diferentes contenidos, así como también mis libros. Se encuentra El Estado Enemigo Público, tomo 2, El Salario Mínimo Empobrece, y mi último libro, recientemente presentado, El Significado de la Caridad, con prólogo del profesor Alberto Venegas Lynch. Recordarles que el sábado 2 de mayo, en Fraiventos, aquí en Fraiventos, en el Club Remeros, a la hora 11, vamos a estar presentando con la Asociación de Liberales del Uruguay el proyecto de aranceles cero a la importación para el norte del Río Negro, la verdadera rebelión de Atlas en marcha. ¿Es posible un futuro mejor? Ese futuro existe, solo si es liberal. Vamos arriba.